RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al señor Ruy Laguna, quien es el director del Centro de Competitividad y Desarrollo. Qué gusto saludarlo, señor Laguna, como siempre, muy amable. Buen día. Buenos días, señor Hernández. Un gusto estar con usted y con su audiencia. Comentaba antes de la pausa que hoy se inicia en Cajamarca el evento Rumbo a Perumín, denominado Consenso para el Desarrollo de Cajamarca, ¿no? Y que forma parte, ¿no?, de las actividades centralizadas con miras a lo que va a significar la gran convención minera Perumín 35, ¿no?, que este año tendrá lugar en Arequipa de manera presencial, ¿no? Ustedes han realizado un estudio bastante interesante respecto a el impacto económico de la minería en Cajamarca, ¿no? ¿Cuál es este impacto en lo que se refiere a generación de empleo, a ingresos en Cajamarca, tomando en consideración el estudio que han presentado, señor Laguna? Sí, en el estudio justamente se logra determinar en base a información oficial. Estamos hablando de aproximadamente, en términos de empleo, 124,000 personas al cierre del 2021. Ya incluso se ha recuperado el empleo y la producción prepandemia. Y lo más importante es que estos 124,000 empleos directos e indirectos generan, digamos, beneficios a casi 496,000 personas, porque, digamos, el papá o la mamá que trabaja ya sea en una empresa minera o como proveedor de manera indirecta, es finalmente el sostén de un hogar, que en promedio en Cajamarca hay 4 integrantes. Entonces estamos hablando de casi 500,000 de pobladores de Cajamarca que se benefician de manera directa o indirecta, lo cual representa aproximadamente el 34% de toda la población. Eso es lo que se refiere a generación de empleo, ¿no? El otro tema que Cajamarca registra de manera permanente, que tiene indicadores en pobreza y pobreza extrema, ¿no?, bastante altos, ¿no? ¿Y cuál en esa línea ha sido la participación de la minería en lo que concierne a reducción de pobreza en los últimos años? Ese es un tema muy importante. Cuando uno ve, digamos, series históricas o el porcentaje de pobreza de 2 décadas a 2 décadas y media, uno comienza a visualizar a inicios de la década, a mediados de la década del 90, Cajamarca tenía aproximadamente 77-78% de pobreza, es decir, casi de cada 10 personas, 8 eran pobres en esos tiempos. Luego, lo que se ve es un fuerte crecimiento económico de la región, principalmente por toda la inversión que hay del lado privado asociado a la minería, y luego comienza a expandirse con los recursos que se generan con canon, regalía, y entra toda la inversión pública. Estamos hablando de casi 8,000 millones de soles de inversión pública que se da producto de este crecimiento económico. Entonces Cajamarca reduce su pobreza sustancialmente, llega a tener casi niveles de 42%. Estamos hablando ya alrededor del año 2010-2011, que llega a tener niveles de 42%, que fue el pico, el nivel más bajo que representó en pobreza Cajamarca históricamente, es decir, casi redujo 40 puntos. A partir de ese año, la pobreza ha venido entre subiendo y bajando puntos arriba, puntos abajo, y actualmente está en niveles de 51%. Eso es al 2019, perdón. Con la pandemia llegó a ser a 57%, eso yo creo que ya se está recuperando, pero vamos a niveles de 51-52% de pobreza que puede estar teniendo ya al 2021. Estamos hablando de cada 10 personas en Cajamarca, 5 están en situación de pobreza. El otro tema es, ¿cuánto es
el nivel de las inversiones mineras que ha alcanzado Cajamarca en las últimas 2 décadas, ¿no? A pesar de todas las contingencias que se han venido presentando, ¿no? Cajamarca ha tenido una fuerte inversión minera y esto, como usted lo detalla, tiene un impacto en la vida económica, en la vida social de Cajamarca, ¿no? ¿El estudio qué detalla, señor Laguna? Más o menos se ha invertido en estas últimas décadas en Cajamarca 7.5 mil millones de dólares. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares, que aproximadamente representa alrededor del 10% de toda la inversión que ha venido en estas últimas décadas en la actividad minera del país. Recordemos que en el país se ha invertido alrededor de 80.000 millones de dólares, de los cuales 7.5 han ido a Cajamarca. Y eso es lo que permitió sustancialmente reducir la pobreza que decíamos hace un instante. A partir del 2010, 2011 sobre todo, ya la inversión en la región ha disminuido sustancialmente, lo cual, por supuesto, genera que puestos de trabajo ya no aumenten, proveedores, que es muy importante, ¿no? Todo el tema de los servicios de transporte, de todo tipo, digamos, desde el servicio de transporte de carga que utiliza mucho la industria, no solo para transportar los minerales, sino también para transportar la maquinaria, los equipos, el servicio de transporte intermedio o servicio de movilidad de personas también comienza a paralizarse cuando no hay inversión importante. Y también toda la parte de los otros insumos, estamos hablando de productos químicos, equipos de protección de personal, que cuando no hay inversión, no hay producción y en consecuencia se demanda menos empleo. Todos esos elementos hacen que la pobreza no siga su tendencia decreciente como se había observado en la década anterior. Entonces estamos hablando de que Cajamarca ha, acogido casi el 10% de la inversión privada minera. Sin embargo, eso ha sido principalmente entre el 2000 y 2011. A partir de ese momento la inversión es menos, pero creemos que también hay perspectivas para que esto se incremente sustancialmente en los siguientes años. Tiene una cartera de casi 18.000 millones de dólares de inversión Cajamarca. ¿Y cuál sería el impacto si esta cartera se echa a andar, señor Laguna? Estamos hablando de aproximadamente, en términos de empleo, por ejemplo, hablábamos hace un instante que el empleo generado era casi 124.000 personas y beneficiando a casi 500.000. Poner en valor o en operación este conjunto de proyectos, estamos hablando de que el empleo tanto directo e indirecto podría pasar casi a 490.000 puestos laborales en la región, de 124.000 a casi 490.000 empleos que se podían generar. Estamos hablando, con la apuesta de esta cartera de proyectos, reducir la pobreza que actualmente decíamos está alrededor de 57%, se podría llevar a niveles de 17% al 2031, que es la cartera de proyectos que se tiene hasta ese periodo. Es decir, en pocos años podríamos estar llegando a niveles de pobreza muy bajos y, ¿por qué no?, incluso ir ya pensando en un nivel de pobreza de un dígito, como tienen otras zonas importantes mineras, sobre todo en el sur del país. Hay regiones, Moquegua, Arequipa, mismo Tacna, que están alcanzando niveles de un dígito, es decir, menos del 10% de pobreza. Señor Laguna, el otro aspecto que siempre se pone en cuestión es los ingresos que se han generado para las regiones o las áreas de influencia, ¿no? ¿Cuánto ingreso se ha generado por concepto de canon, regalías y el programa minero de solidaridad con el pueblo en Cajamarca? En lo que se ha generado efectivamente para las instituciones que reciben estos recursos de canon, regalía, que son principalmente el gobierno regional, todos los gobiernos locales o municipios de la región, la universidad pública, y hace pocos años incluso ya está recibiendo los institutos tecnológicos públicos.
este conjunto de beneficiarios han recibido alrededor de 8.000 millones de soles en los últimos años. 8.000 millones de soles, pero lo importante es la cartera. La cartera de proyectos puede generar anualmente, no el acumulado en las últimas 2 décadas de 8.000 millones que hablábamos, sino anualmente puede llegar a niveles de 2.400 millones. Poniendo en valor este conjunto de proyectos que tienen una inversión de alrededor de 18.000 millones de dólares, el canon y la regalía que generarían estos proyectos nuevos, estamos hablando de casi 2.400 millones de soles que se podría generar anualmente. Esto permitiría, por ejemplo, en Cajamarca existe casi 1.4 millones de hectáreas, de hectáreas agrícolas. La brecha que necesita esta cantidad de hectáreas en términos de tecnificación, ponerle un riego tecnificado, es aproximadamente el 65%. Es decir, el 65% no tiene un sistema de riego. Eso, en valor, estamos hablando de casi 3.500 millones de soles que necesita toda la región para poner riego tecnificado a toda la parte agrícola de Cajamarca. Entonces, este canon y regalía que vendría de los proyectos nuevos, con los recursos de un año o un año y medio, para ser un poco más exactos, podría ayudarnos a cubrir toda esa brecha que necesita de tecnificación del riego agrícola de la región. Igual podemos hablar del tema vial. Entonces, son recursos importantes que se pueden y se van a ir obteniendo en los siguientes años. Ahora, estos recursos de canon, regalías, ¿no?, y el Fondo Solidario, ¿han sido bien utilizados? ¿Han sido bien focalizados? ¿Han tenido el impacto hacia las poblaciones que más los necesitan? ¿O ahí está uno de los puntos neurálgicos? Ese es un muy buen punto. Y ahí creemos que hay una agenda para mejorar. Lo que uno observa cuando entra a revisar todos los proyectos que se han hecho en los últimos años con financiamiento de estos recursos, uno encuentra proyectos que hoy día benefician a la población. Hospitales regionales, establecimiento de salud, toda la parte de agua y tratamiento de aguas residuales, infraestructura vial. Sin embargo, también efectivamente encuentra algunos proyectos que debieron de haberse, digamos, estudiado mejor de parte de los beneficiarios que hemos conversado y también la parte digamos, de ejecución. Entonces yo creo que hay una agenda pendiente muy importante porque los recursos que estamos hablando son de manera significativa. Se hacen proyectos que benefician a la población y la población los utiliza día a día. Sin embargo, hay que afinar esta parte de planificación, es decir, hacer buenos proyectos, y la parte de ejecución, hacerlo rápido y de calidad. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo muy bien en los siguientes años para aprovechar mejor estos recursos. Pero también hay un conjunto de proyectos y la población lo ve constantemente en el uso del día a día de los servicios. Para finalizar, si Cajamarca pone en valor esos 18.000 millones que tiene en cartera minera, Cajamarca podría dar el gran salto en el país. Claro que sí. Y eso no es una ficción, es una realidad. Cajamarca tiene niveles de producción que podrían llegar de casi 1 millón de toneladas de producción de cobre por año. 1 millón. Actualmente Perú está produciendo alrededor de 2.5. 1 millón. Y hay regiones del país, decíamos la del sur, que producen la mitad, casi 500.000. Cajamarca puede producir el doble. Entonces, ¿por qué si estas regiones que produciendo la mitad y generando canon de la mitad han reducido pobrezas a menos de un dígito, 8, 9%, Cajamarca, que tiene doblemente de capacidad de producción y además puede generar doble canon y regalía, por supuesto que hay con toda seguridad que se puede reducir sustancialmente a la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Señor Ruy Laguna, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza de haber compartido toda esta data
que ha elaborado el Centro de Competitividad y Desarrollo, ¿no? A propósito de este certamen que se inicia hoy, ¿no? Denominado Consenso para el Desarrollo de Cajamarca. Le agradezco la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional, señor Rudy Laguna. Muy amable, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.